En este video mostraremos cómo hacer un balance de materia de un proceso de enfriamiento y humidificación de aire en Excel. El problema dice: se requiere enfriar y humidificar 4000 litros por minuto de aire que está a 60 grados centígrados y 10% de humedad relativa, para llevarlo a un 80% de humedad relativa mediante un proceso de humidificación y enfriamiento adiabático. Determine la temperatura de aire a la salida del humidificador y su humedad absoluta. Determine la temperatura del aire dentro de la cámara de humidificación. Determine los flujos másicos de todas las corrientes. Para resolver este problema, debemos de plantear nuestros balances general y por componentes. El balance general nos dice que la suma de los flujos másicos de entrada M1 y M3 es igual al flujo de salida M2. El balance por componentes gaseosos nos dice que el flujo másico 1 es igual a la masa de aire seco más la masa de aire seco por la humedad en la corriente 1. El flujo de entrada 2 es igual a la masa de aire seco más la masa de aire seco por la humedad en la corriente 2. Ya que tenemos nuestro balance general y por componentes, procedemos a hacer nuestro problema en Excel. Primero, vamos a representar nuestro proceso con un diagrama. Las flechas nos indican la dirección del flujo y con el rombo indicaremos el número de corriente. Ya que tenemos nuestro diagrama, vamos a colocar los datos que nos da el problema. El flujo volumétrico en la corriente 1 es de 4000 litros por minuto. La temperatura en la corriente 1 es de 60 grados centígrados y la humedad relativa es del 10%. En el flujo 2 conocemos solamente la humedad relativa, que es del 80%. La humedad en 1 y en 2 la calculamos con ayuda de la carta de humedad, así como la temperatura en la corriente 2. Esta es la carta de humedad. Para encontrar la humedad en la corriente 1, nos ubicaremos sobre 60 grados centígrados y trazaremos una línea hasta tocar la curva de humedad relativa del 10%. Hacia la derecha encontraremos la humedad en la corriente 1, que es de 0.0125 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramo de aire seco. Si la línea de 60 grados centígrados la continuamos hacia arriba, tocaremos dos curvas, las cuales son de volumen de aire seco y volumen de saturación. Hacia la izquierda leeremos estos valores. El volumen de aire seco es igual a 0.95 metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. El volumen de saturación es de 1.17 metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Para encontrar la temperatura y la humedad en la corriente 2, en el punto donde se toca la línea de 60 grados con la curva de humedad relativa de 10%, trazaremos una línea diabática hasta tocar la curva de humedad relativa del 80%. Hacia abajo leeremos la temperatura en la corriente 2, que es de 32 grados centígrados, y hacia la derecha encontraremos la humedad, que es de 0.0240 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramo de aire seco. Si esta línea diabática la continuamos hasta la curva de humedad relativa de 100%, hacia abajo leeremos la temperatura en la cámara de humidificación, que es de 29 grados centígrados.
Vamos a colocar los datos obtenidos con la carta de humedad. La humedad en la corriente 1 es de 0.0125 kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de aire seco. El volumen de aire seco es de 0.95 metros cúbicos por kilogramo de aire seco. El volumen de saturación es igual a 1.17 metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. La temperatura en la corriente 2 es de 32 grados centígrados. La humedad en la corriente 2 es de 0.024 y la temperatura en la cámara de humidificación es de 29 grados centígrados. Como la humedad de saturación a 60 grados centígrados no se puede leer en la carta de humedad, la vamos a calcular con ayuda de la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine nos dice que el logaritmo natural de la presión de vapor es igual a la constante A menos la constante B entre la temperatura en grados Kelvin más la constante C. Lo cual nos queda un resultado de 5.0068. A este resultado le sacamos el exponente. Para esto nos vamos a función y en matemáticas y trigonométricas buscamos la función xp y seleccionamos el logaritmo natural. Así obtenemos una presión de 149.42 milímetros de mercurio. Con esta ecuación calculamos la humedad de saturación. 18 es el peso molecular del agua y 29 es el peso molecular del aire. P va a ser 760 milímetros de mercurio. Y así obtenemos una humedad de saturación de 0.1519. Ya que tenemos la humedad de saturación, vamos a calcular el volumen húmedo. El volumen húmedo nos va a ayudar a calcular la masa de aire seco que tenemos en nuestro balance por componentes. Así obtenemos un volumen húmedo de 0.9681 metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Antes de calcular la masa de aire seco, recordemos que nuestro flujo volumétrico está en litros por minuto. Lo vamos a pasar a metros cúbicos por hora, usando esta ecuación. Obteniendo un flujo volumétrico de 240 metros cúbicos por hora. La masa de aire seco la vamos a calcular con esta ecuación.
nuestro flujo volumétrico va a ser el calculado en metros cúbicos por hora y dividido entre el volumen húmedo. Por último, solo nos queda calcular nuestros flujos másicos con ayuda del balance por componentes. El flujo 1 es igual a MA más MA multiplicada por la humedad en la corriente 1, obteniendo un flujo másico de 251.0063 kilogramos por hora. El flujo másico 2 se calcula de la misma manera. Multiplicando MA por la humedad en la corriente 2, obteniendo un flujo volumétrico, un flujo másico de 253.8572 kilogramos por hora. Por último, el flujo másico de la corriente 3 se calcula despejándolo del balance general, obteniendo esta ecuación. Nos dice que es igual a el flujo másico en la corriente 2 menos el flujo másico en la corriente 1, obteniendo un flujo másico de 2.85 kilogramos por hora. Con esto queda resuelto nuestro problema.